Así que vamos a ver en esta hora, amados hermanos, el tema renovando nuestra pasión para servir a Dios. Amén. Mando un cordial saludo para todas aquellas personas que nos están mirando a través de este video. Amén. Reciban un cordial saludo en los diferentes países, a los diferentes administradores de todos los grupos, donde permiten pues que esta predicación se publique para que sea de bendición a algunas personas. Siempre pues hay unas cuantas reproducciones. Por ejemplo, en las predicaciones estas por lo regular son unas 500 reproducciones. Vamos a suponer que de esas 500 reproducciones el 5% de las personas lo vean realmente, que vendrían siendo alrededor de unas 25 personas que ven esta predicación alrededor del mundo, de tiempo completo, que la miran, ¿no? No siempre es así, Cuando un predicador famoso pues predica y comparte sus publicaciones, pues es más el porcentaje que mira estas predicaciones se incrementa. Pero cuando un predicador común, normal, comparte una predicación, por lo regular el 5% de las personas nada más son las que miran estas predicaciones. A veces ni los hermanos que son miembros de la congregación que uno pastorea miran las predicaciones completamente, ¿no? Ahora menos otras personas de otra congregación, pero lo poquito que vean pues es una bendición. Amén. Ok, pues vamos a ver este tema, amados hermanos. Aquí lo están viendo en su pantalla, las personas que están viendo esta predicación. Dice, renovando nuestra pasión para servir a Dios, amén. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a ver lo que dice ahí las Sagradas Escrituras. Dice de esta manera: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, para alabarte, glorificarte, exaltarte, pero también, Señor, para ser bendecidos a través de tu palabra, Dios mío. Yo bendigo, Padre, a todos los que estamos aquí presentes y también, Señor, aquellos que están mirando esta predicación a través de este video. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, traigas consuelo, que tú, Señor, redarguyas en el nombre de Jesús, que tú también, Señor, traigas sanidad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Posiblemente haya personas que están mirando este video que están enfermas de coronavirus, Señor, o algún familiar de ellos o de ellas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres, que tú los sanes, que tú fluyas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Miren, amados hermanos, servir a Dios es todo un reto. Nadie puede decir que servir a Dios es algo fácil. Por supuesto que cuando uno decide servir a Dios es todo un reto que nosotros tenemos enfrente. Hay ocasiones que cuando servimos a Dios, hay ocasiones que cuando usted sirve a Dios, hermanos, siente que ya no da más.
siente que lo que usted hace no tiene sentido. La pasión que antes uno sentía por servirle al Señor, o la pasión que antes usted sentía por servirle al Señor, simple y sencillamente se convierte en un activismo frío y pesado. Se convierte en una losa pesada de cemento a nuestras espaldas, frío y pesado. En estos versículos que leímos, hermanos, Dios confronta la actitud arrogante, necia y distante de su pueblo hacia Él. Amén. Es lo que sucede aquí en estos versículos bíblicos. Todavía el Señor no había terminado ni siquiera de decir tal vez este pasaje bíblico en Malaquías capítulo 3 versículo 10, donde hace énfasis en que lo prueben para que comprueben su... En Malaquías 3:10 dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y aquí está la palabra clave, dice: probadme, dice. Y ahora en esto dice Jehová de los ejércitos: si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Cuando el pueblo, hermanos, enseguida el pueblo de Dios declara, ahí mismo en Malaquías capítulo 3 versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Miren, hermanos, aquí el pueblo rechaza a Dios. ¿Pero por qué razón el pueblo rechaza a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que le preserva la vida, a un Dios que sacó al pueblo de Israel con prodigios, con maravillas, con señales, con brazo fuerte y protector? Amén. Ellos, hermanos, rechazaban a Dios porque las bendiciones de Dios no coincidían con su concepto egoísta. Ellos tenían un concepto egoísta y materialista de las bendiciones de Dios. Esa era la razón. Y hoy en la actualidad también muchas personas tienen un concepto egoísta y materialista de lo que es la bendición de Dios. ¿Cuántos predicadores dicen: mira, quieres ser bendecido por Dios? Pues ven y dona tus $1,000. Si no tienes $1,000, puedes donar 500, puedes donar las escrituras de tu casa, el tairo de tu carro, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque han vendido esta idea de que las bendiciones de Dios tienen que coincidir, amén. Tienen que coincidir con el concepto egoísta y materialista que la mayoría del pueblo de Dios tiene en diferentes partes en este tiempo. Qué difícil, hermanos, le resulta al ser humano, pero muy difícil aprender a apreciar las cosas desde las perspectivas de Dios, de la manera como Dios lo mira, de la manera como Dios lo quiere. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice esta manera: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando uno se enfoca en primer lugar a buscar el reino de Dios, muchas cosas les van a ser añadidas, y muchas cosas realmente les van a ser añadidas. Muchas veces las personas creen que la bendición de Dios les ha sido añadida, pero todo lo que tienen lo deben al banco, nada de lo que tienen es suyo. No pueden dejar de trabajar una semana para ir de vacaciones con la familia o ir a visitar a su familia a otro lugar, a otro país, a su país de origen, porque todo lo que tienen lo deben y no pueden atrasarse en sus pagos. Esa no es la bendición que Dios da, esa no es la bendición que Dios promete en su palabra. Cuando decimos: ¿qué aprovecha que guardemos su ley?, estamos diciendo: ¿qué provecho obtengo yo? ¿Qué provecho tengo yo? En este momento muchas personas dicen: ¿qué provecho obtengo yo con ir a la iglesia? Posiblemente nada más estar en un lugar encerrado, donde
el virus se expanda y yo pueda ser contaminado o contaminada. Sin embargo, otras personas dicen, pues dependiendo de la fe y la decisión de cada persona, dicen, pues yo voy a desafiar ese virus maligno y voy a confiar en el Señor. Y si me infecto, pues el Señor me va a sanar. Y si no me sano, pues la muerte es el pasaporte para irme con Él. Muchos pensamos así de esa manera, pero no todos tienen que pensar así de esa manera. No es una regla, no es un requisito, amén. Nuestro enfoque, hermanos, es egoísta a veces. Nuestra pregunta debería de ser, o sea, no qué provecho tengo yo, sino debería de ser, ¿qué provecho obtiene Dios de mí? ¿Cómo puedo yo ser de bendición en la obra de Dios? ¿Cómo puedo yo ser de bendición estando ahí en la iglesia? ¿Cómo puedo yo ser de bendición escuchando las publicaciones en online que hace nuestra iglesia, que hace nuestro pastor? Usted puede ser de bendición de muchas maneras, porque cuando su pastor está predicando y usted está mirando ahí por online las predicaciones, y si usted aparta ese momento para escuchar la predicaciones, usted le está diciendo a Dios que es responsable para con él, pero aparte usted está orando, usted está diciendo, Señor, bendice a mi pastor, Señor, declaro despejados todas esas áreas, todos esos lugares, todos esos medios donde esta predicación se está compartiendo. Yo te pido que penetre hasta lo más profundo del corazón de las personas que están escuchando. ¿Verdad que así cambia? Así cambia la perspectiva, hermanos. Ya nuestro enfoque no es egoísta. Debemos adorar a Dios a través de nuestro servicio solo por el hecho que Él es Dios y es digno de ser adorado. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué tengo que rendirle pleitesía a Dios? ¿Por qué tengo que ser obediente a Dios, hermanos? Debemos adorar a Dios, amén, a través de nuestro servicio por el simple hecho de que Él es Dios. Simple y sencillamente porque Él es Dios y es digno de ser adorado, es digno de ser glorificado, es digno de ser exaltado. Por esa razón debemos de serlo. Pero la serie de disputas proféticas, hermanos, de alegatos que hubo aquí, no termina con una nota triste ni pesimista, amén, gracias a Dios, ni amargada. En medio de una comunidad marcada por el materialismo, en medio de una comunidad marcada por la desesperanza, en medio de una comunidad marcada por el abandono de la fe y por el cinismo, había un remanente, había un grupo de personas que creían en Dios, o había un resto de personas fieles. Es el grupo a quien Dios llama los que le temen a Jehová. Los que le temen a Jehová, a ellos Dios reconoce como su verdadero pueblo, a los que le temen, y les llama su especial tesoro. Qué bendición que Dios lo llame a uno. ¿Sabes qué? Tú eres mi especial tesoro. Ustedes son mi especial tesoro. Qué bendición que Dios mismo diga eso, amados hermanos. Tú eres mi especial tesoro. Ellos, este grupo de personas, permanecieron firmes en el Señor. Y si nosotros permanecemos firmes en el Señor, también nosotros vamos a ser el especial tesoro para Dios. Amén. Ellos, hermanos, este grupo de personas llevaban la marca de la justicia, pero no nomás llevaban la marca de la justicia del Señor, sino que también llevaban las marcas del servicio al Señor. Nosotros también, hermanos, debemos de llevar la marca de justicia en nuestro corazón, pero también tenemos que llevar la marca de servicio también en nosotros, para que Dios nos llame su especial tesoro. Amén. Nosotros, hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos están mirando a través de este video, nosotros como el especial tesoro de Dios que somos, posiblemente algunos estemos en alguna etapa, y más por esta pandemia del COVID-19, del coronavirus que está uno experimentando, especialmente aquí en Estados Unidos, en el área aquí donde vivimos, de Arizona, pero no nomás aquí, sino también alrededor del mundo, en México, en otros países.
Quizás, hermanos, nuestro deseo, nuestro fervor de servirle al Señor ha ido menguando. Pero hay que recordar que nosotros somos el especial tesoro de Dios y podemos nosotros renovar, podemos nosotros recuperar nuestra pasión por Dios poniendo en práctica los siguientes consejos que vamos a hablar a través de este mensaje, amén. Y el primer consejo, hermanos, como el especial tesoro de Dios que somos, para que podamos recuperar o renovar nuestra pasión por Dios, es recordando el amor que Él tiene por nosotros. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La Biblia dice en Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios, hermano, no nos ama por quien nosotros somos. Dios nos ama por ser Él. Amén. Por ser Dios, por ser Él quien es. Por eso Él nos ama. Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que miramos y todo lo que no miramos. Las miles de galaxias que no conocemos o millones que hay. Él las creó. Todo eso Él creó. Él es el todopoderoso. Él es el omnipotente. Es el omnisciente. Y a pesar de todos esos atributos que Él tiene, hermanos, Él nos ama. De hecho, no solo nos ama a nosotros y a los cristianos que agradecen el sacrificio que Él hizo de entregar a su único Hijo en sacrificio cruento en la cruz del Calvario, amén, para que muriera por nosotros, sino que también Él ama por igual forma y de una manera incondicional a cada persona de este mundo. Él ama a cada persona de este mundo. Antes de que nosotros creyéramos, hermanos, en Él, antes de que yo creyera en Él, antes de que yo me convirtiera al Señor, que era un vil pecador, que estaba perdido en mis delitos y diferentes pecados, hermanos, Él ya me amaba. Él ya me amaba, aun cuando ya andaba perdido en todo eso de lo que les acabo de comentar. Él ya me amaba. Ama incondicionalmente aún a las personas que nunca han oído hablar de Él. Hay muchas personas que nunca han oído hablar de Dios. Sin embargo, Él las ama, hermanos. Él las ama. Pero voy aún más allá. Dios ama aún a las personas que odian a Dios. Hay muchas personas que odian a Dios, pero aún así Dios las ama, hermanos. Dios las ama. El amor de Dios es incomprensible para la mente humana. Amén. Es perfecto, es incondicional el amor de Dios para cada persona. A los ojos de Dios, cada una de las personas es valiosísima, hermanos. Sea cual sea su edad. No importa la raza de la persona, no importa su nacionalidad, no importa su apariencia física, no importa su posición económica, no importa sus creencias religiosas, no importa su afiliación política, no importa su orientación sexual, nada de eso importa. Dios ama a todos. Ama tanto a la persona, al mendigo que está en la calle, como a la persona más rica de este mundo. Dios la ama. Entonces ustedes se preguntan, entonces si Dios ama a todas esas personas, ¿por qué razón la gran mayoría de la gente va a parar al infierno? ¿Por qué la gran mayoría de la gente va a parar al infierno? Porque la mayoría de la gente, hermanos, lo rechaza como su Salvador y Señor personal de su vida. Esa es la razón. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por la humanidad para que sean salvos. Pero si la gente no quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, Dios no va a obligar a las personas que lo acepten a fuerzas. Si la gente se alinea voluntariamente, conscientemente, aún inclusive inconscientemente, a los principios y propósitos de Satanás, ellos mismos se están enviando al infierno. Ellos mismos se están yendo al infierno.
Uno tiene que ser agradecido con Dios, hermanos. Hay una ilustración que está muy quemadita, ¿no? Que ya la mayoría se la saben, pero a mí me gusta mucho. Se dice que en el tiempo de la iglesia primitiva, en la era de Nerón, más o menos, por ahí más o menos, que había un muchacho que iba por un camino, y de repente escuchó un rugido de un león. Pero ese rugido no era así como si el león estuviera presto para atacar a su víctima, o presto para atacar a este joven, sino que el rugido que este león estaba llevando a cabo era un rugido medio lastimero, así como con dolor. Y cuando se dio cuenta que se acercó, vio al animal ahí echado, que tenía una estaca atravesada en una de las patas delanteras. Entonces este joven sintió compasión por ese joven león y quiso acercarse para sacarle la estaca que tenía atravesando su mano, una de sus patas delanteras. Y los leones no tienen manos, no tienen patas, ¿no? Entonces tenía atravesada una de sus patas delanteras, pues con un pedazo de madera. Pero el león creyó que lo quería atacar y no se dejó que se le acercara el joven. Entonces el joven pacientemente se sentó ahí a un lado del león a cierta distancia, y ya cuando transcurrió el tiempo, pues el león le fue agarrando confianza, dejó que se le acercara, le tocó la pata donde tenía insertado el pedazo de madera y se lo extrajo. Y entonces con la camisa que traía, pues la desgarró, hizo una venda y le vendó la pata al león, y el joven continuó su camino. Pasó el tiempo y los cristianos en aquel entonces pues fueron tomados prisioneros, gran parte de ellos, una gran mayoría de ellos. Y entonces, para diversión de la gente de la sociedad romana, de la comunidad romana, los llevaban al Coliseo, para que ahí los devoraran los leones hambrientos delante de todos, dándose un festín. Y así la enardecida muchedumbre pues se gozaba mirando eso, como los cristianos pues eran devorados. El emperador sabía que le gustaba eso a la gente, y él complacía a la gente. Y en las personas que atraparon, pues lamentablemente atraparon a este joven. Y cuando lo soltaron en el ruedo, salió un león imponente, un león muy imponente, hermanos, y hambriento, que corrió para saltar sobre el joven y matarlo, y pues devorarlo y saciar su hambre. Pero de repente, cuando iba a saltar, este león se quedó quieto, se quedó inmóvil. Y entonces se fue acercando así, agachado, con la cabeza agachada, se fue acercando a donde estaba el joven, y llegó y le lambió los pies. Amén. Este león era aquel que este joven le había salvado prácticamente la vida en aquella ocasión, hermanos. No sé si esta anécdota sea verídica o no, venía ahí escrita en un documental en internet, y ahí me la fusilé. Pero a lo que me refiero, hermanos, es que ahí podemos mostrar el agradecimiento, de un animal para con una persona que le salvó la vida. Ahora con más nosotros, hermanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo no ser agradecidos con aquel que nos dio la vida? Con aquel, hermano, que inscribió nuestro nombre en el libro de la vida. Aquel que nos está cubriendo, aquel que nos está guardando, aquel que nos está sosteniendo. Ahorita mi esposa decía que no es la mascarilla lo que nos está guardando del coronavirus. No es, hermanos, las demás sustancias que nosotros usamos para desinfectarnos cada rato. Claro que eso es importante, pero ¿quién nos está guardando de todo eso? Pues es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre. ¿Cómo no estar agradecidos? Entonces, hermanos, el primer punto que tenemos
qué hacer para recobrar la pasión que teníamos para servir al Señor. Es recordando el amor que Él tiene por nosotros. Es recordar el amor que Él tiene por nosotros. Segundo consejo, como el especial tesoro de Dios que somos, para que podamos renovar o recuperar nuestra pasión por Dios, es a través del servicio que le demos. Es a través del servicio que le demos. No importa el servicio que le estemos brindando a Dios, hermanos. No importa el servicio que le estemos brindando a Dios. Siempre que sea conforme a voluntad y a su manera, no a nuestra manera. Miren, yo quiero decirles, hermanos, que yo no le sirvo a Dios para tratar de ganar su favor. Yo no le sirvo al Señor para tratar de ganar su favor. Desde el momento que yo me convertí al Señor, desde el momento que yo le dije que Él fuera el Señor de mi vida, desde ese momento su favor ya está conmigo todo el tiempo. Su favor anda conmigo. Yo le sirvo al Señor, no le sirvo para tratar de ganar su favor ya lo tengo. Yo le sirvo por agradecimiento, por eso es que le sirvo al Señor, por agradecimiento. Yo no le sirvo a Dios para que me dé cosas. Él ya me dio lo más importante que una persona pueda recibir, y lo más importante que una persona pueda recibir es la salvación de su alma, es que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante que Dios le puede dar a uno. Muchos le sirven para que Dios le dé un carro del año. Muchos le sirven al Señor para que Dios le dé una casa nueva. Muchos le sirven al Señor para hacerse ricos. Muchos le sirven al Señor para ser sanos de una enfermedad. Muchos le sirven al Señor para salir de la pobreza, amén. Yo no le sirvo a Dios para que me dé cosas. Si vienen, qué bueno, las recibo con todo mi corazón y le doy gracias a Dios. Pero yo le sirvo a Dios, hermanos, porque ya me dio lo más importante que nadie me puede dar, que ni todo el oro del mundo me puede dar, que ni la persona más importante de este mundo me puede dar, que ni el presidente de este país me puede dar, que ni la organización más importante del mundo me puede dar, que es la salvación de mi alma. Es por eso que yo le sirvo, amén. Cuando nosotros estamos realmente agradecidos con Dios, hermanos, le vamos a servir de una manera seria. Y le vamos a servir no nada más de una manera seria, sino también de una manera responsable. Pero no nada más de una manera seria y responsable, sino también que le vamos a servir con alegría, como dice la Biblia. Nosotros nos vamos a gozar para servirle al Señor. Nuestro servicio no lo vamos a ver como una carga pesada, como se los comenté al principio de la predicación. Le vamos a servir como dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 2. Dice de esta manera, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué quiere decir? Que debemos, hermanos, de cantar con alegría, debemos de limpiar el templo con alegría, debemos de limpiar las sillas con alegría, debemos de limpiar el baño con alegría, debemos nosotros de predicar con alegría, debemos nosotros, hermanos, hacer todas las cosas con alegría. ¿Por qué razón? Porque le estamos sirviendo al Señor, amén. Tercer consejo, como el especial tesoro de Dios que somos, para que podamos renovar o recuperar nuestra pasión por Dios, es alimentando y nutriendo nuestra vida espiritual. Ese es el tercer consejo para recuperar la pasión y servirle al Señor. Es alimentando y nutriendo nuestra vida espiritual. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces, hermanos, el desaliento comienza por falta de alimento espiritual.
A veces no nos alimentamos espiritualmente. Para alimentarnos espiritualmente es recomendable hacer las siguientes cosas. Uno debe de apartar un espacio habitual diario de 20 minutos. Todos los días. Todos los días nosotros como cristianos deberíamos de apartar 20 minutos diarios para leer única y exclusivamente la Biblia, para alimentarnos espiritualmente mediante la lectura de la palabra de Dios. Claro, si se puede un tiempo mayor, pues es mucho mejor. Miren, hermanos, no leer las Escrituras. No leer las Escrituras va a traer consecuencias terribles para la vida de cada uno de nosotros. Va a traer cosas terribles para su vida y va a traer cosas terribles para mi vida. La Biblia dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, hermanos, que uno por subestimar, por menoscabar lo que es estudiar la palabra del Señor, los hijos de uno, la descendencia de uno, también sea, como dice aquí la Biblia, sean olvidados por Dios. ¿Y por qué razón son olvidados por Dios? Por la sencilla razón que cuando uno como padres uno no estudia las Escrituras, no hace un estudio bíblico con los hijos, no inculca a los hijos el temor de Dios, pues es obvio que los hijos van a tender a lo malo y se van a olvidar de Dios. Miren, también nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo a un grupo de personas en Mateo 22, 29, le dijo: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una persona que no conoce las Escrituras, por ende no va a conocer el poder de Dios y por lo tanto va a estar errado en todos sus criterios consciente a la voluntad de Dios. Va a estar errado en todo lo que Dios demanda en su palabra. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no conoce las Escrituras, ignora las Escrituras y el poder de Dios. También, hermanos, debe uno aplicar lo que uno lee. No nada más leer las Escrituras como si fuera una historia, un libro de historias. No, uno debe de leer las Escrituras, debe leerlas en oración y aplicarlas a nuestra vida. Cuando uno va al espejo, hermanos, si uno está al frente de un espejo, uno se da cuenta, si está bien iluminado ahí, ¿no? Uno se da cuenta de todos los defectos que uno tiene. El espejo no miente, el espejo es cruel, el espejo le dice a uno que está viejo, el espejo le dice a uno que está arrugado, el espejo le dice que tiene toda la nariz llena de poros, el espejo le dice a uno que está todo lleno de canas. El espejo es cruel, hermanos, no miente, le dice a uno exactamente como está. La Biblia también, para saber cómo está uno tiene que checarse con el espejo bíblico, que es la Biblia, y aplicar lo que uno lee a nuestra vida. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, dice de esta manera: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. También uno debe de leer las Escrituras orando, pero también debe uno meditar la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, miramos que el tercer punto es que debemos alimentar y nutrir nuestra vida espiritual. Porque si no nutrimos nuestra vida espiritual, ¿cómo vamos a tener energías, deseos, ánimo, gozo, entusiasmo para servirle al Señor? Una persona desnutrida, hermanos, no tiene fuerzas para laborar.
No tiene fuerza ni para levantarse en la mañana para ir a trabajar. Mucho menos se anda trabajando en un trabajo arduo, y menos en las inclemencias de esta región, pues se deshidrata inmediatamente. O si está trabajando en una oficina y si es una persona desnutrida, enclenque, se va a quedar dormida ahí en el teclado de la computadora. Entonces necesita la persona estar bien alimentada, estar bien nutrida para cumplir con sus labores pues laborales que tiene. Ahora, ¿por qué consideramos que para cumplir con las labores celestiales, espirituales que Dios nos demanda en su palabra, por qué razón usted considera que no debe de estar bien alimentado, que no debe de estar bien nutrido espiritualmente? Pero si no lee las escrituras, si no se preocupa por leer las escrituras, por orar, por meditar, por aplicar la palabra en su vida, pues déjeme decirle que lamentablemente Satanás tiene mucho terreno ganado en su vida. Tiene demasiado terreno ganado en su vida. Y es tiempo de sacudirse a Satanás, amado hermano. Es tiempo de quitárselo de encima. Y es tiempo de nutrir nuestra vida espiritual. Amén. Miren, manifestar nuestra fe, hermanos, no es una actividad puramente interior. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo fe. El Señor sabe que yo tengo fe. El Señor conoce mi corazón. Muchas personas dicen, no es nada más eso, hermano. Dios nos exhorta a expresarlo mediante acciones. Y nos ordena que lo expresemos mediante acciones que emulen. Tenemos que emular lo que haría Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra emular? Quiere decir imitar las acciones de otro, procurando igualarlas, aún incluso excederlas, o sea, superarlas. Eso significa eso significa, hermanos, que debemos dedicar un tiempo que de otro modo pues utilizaríamos en nuestros intereses personales. ¿Cuántas personas emplean su tiempo en sus intereses personales? Y es difícil que esas personas sacrifiquen ese tiempo para ayudar a su prójimo. Es difícil que esas personas sacrifiquen ese tiempo de hobby, de diversión, aún inclusive de trabajo, por ayudar a otras personas. Es muy difícil. Miren, servir a Dios, hermanos, significa abandonar nuestros planes preestablecidos para ayudar a personas que están en apuros. Yo tenía estos planes, sí es cierto, pero los voy a deshacer porque esta persona está en apuros. Voy a ayudarla. Dios me está moviendo a eso. Qué difícil hacer eso, hermanos, pero se puede. Significa también vivir nuestra fe mediante actos intencionados que beneficien a personas que tienen alguna necesidad. Hay mucha necesidad ahorita a mi alrededor. Hay mucha necesidad. Yo voy a planificar con tiempo, con anticipación, qué es lo que puedo hacer. Posiblemente alguna persona ahí en el lugar donde yo vivo tiene el COVID-19, posiblemente está hospitalizada, o posiblemente alguna persona está por ahí enclaustrada en su casa. Mira, pues voy a pedirle al Señor que el Señor me inspire, que el Señor me guíe para mandarle una carta a través de cualquier medio electrónico ahí, motivándola, diciéndole que tenga fe, que confíe en el Señor. Hermanos, algo tan simple, algo tan sencillo puede ayudar a una persona, pero nosotros nunca tenemos tiempo para esas cosas. Siempre nosotros, siempre nuestras situaciones, siempre nuestras necesidades, siempre mi yo. Hermanos, Dios no trabaja así. Si Dios trabajara así, nosotros ya hubiéramos sido erradicados de este mundo y posiblemente también este mundo completamente. Jesús dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, como especial tesoro de Dios que somos, hermanos, porque todos los que estamos aquí presentes, los que están mirando esta predicación a través de este video, son un especial tesoro para Dios.
Somos un especial tesoro para Dios. Y posiblemente nos encontremos pues con las pilas bajas, pero podemos renovar, podemos recuperar nuestra pasión por servir a Dios, hermanos, poniendo en práctica estos 3 consejos que miramos, amén, que miramos a través de esta predicación. Debemos recordar el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Debemos de servir, hermanos, para demostrarle a Dios nuestra pasión por Él. ¿Cómo demostramos la pasión que nosotros tenemos por Dios? Pues sirviéndole a Él. ¿Cómo vamos también a recuperar o a renovar nuestra pasión por servirle al Señor? Alimentando y nutriendo nuestra vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé en qué situación se encuentra usted, amado hermano o hermana, aquí presente, y personas que nos están viendo a través de este video, pero es tiempo ahorita de concientizar, es tiempo en este momento de pedirle al Señor que Él nos ayude, que renueve esa pasión por servirle. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de muerte, en este tiempo de inquietud, en este tiempo es el tiempo para sacar la casta de líder que Dios nos ha dado. Es el tiempo de sacar la compasión que Dios nos ha dado. Es el tiempo de ingeniarnos con la creatividad y los dones y talentos con los cuales Dios nos ha equipado. Amén. Así que en esta hora vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él renueve nuestra pasión